tal como anunciamos en nuestra apertura, tenemos con nosotros en nuestra entrevista central de esta noche a una distinguida dama dominicana, una gran profesional, una gran amiga, filántropa, dedicada a la cultura del país por más de 35 años. Nos acompaña Verónica Ascensión, gestora cultural dominicana. Este programa hoy se viste de gala para recibir una digna representante de la cultura dominicana en nuestro país. Muy buenas noches, mi distinguida amiga Verónica, por estar aquí. ¿Cómo anda todo? ¿Cómo estás? Muy bien, Modesto. Muchísimas gracias por la invitación. Me encantó. Es una invitación muy que se ha trabajado mucho. Sí, se ha trabajado. Tu hermana Modesta, la verdad que tienes que pagarle muy bien, recompensarla emocionalmente. Yo le encargué esa tarea. Me llama y yo le digo, estoy fuera del país, pero insiste. Para mí grato estar aquí contigo y con tu hijo, que es tu contraparte en este programa Contraluz. Está Diego Guzmán. Sí, Diego, que una sorpresa para mí encontrarlo, pero muy bueno. Este es un mundo maravilloso. Siempre que se sepa manejar, ¿verdad? Y que se sepa informar a la sociedad dominicana lo mejor de lo que tenemos. ¿Y cómo comienza, dónde nace ese amor y esa sensibilidad al arte de Verónica Ascensión? ¿Dónde se produce? Desde que nacimos realmente, porque venimos de un hogar donde lo que vimos permanentemente fue una casa con muchos libros, los clásicos, los libros de la literatura universal y la literatura de nuestro país, música clásica, nos enseñaron a jugar ajedrez, es decir, tuvimos un padre que se ocupó mucho por nuestra formación intelectual y una madre que también le gustaba la poesía y declamaba. ¿Sí? En ese ambiente nos criamos y entonces ahí quedamos envueltos todos los 7 hermanos. ¿Y tú estudiaste dónde? Yo estudié tu estudio de bachillerato. El bachillerato aquí en la Salomé Ureña, en el Instituto de Señorita Salomé Ureña. Después fui a estudiar a Miami, donde me gradué de Administración de Empresas. Pero como administradora de empresas solamente trabajé unos 8 años, porque a partir del 1989 Pedro Mir me visitó a lo del Panícolas de Obando, al hostal, donde yo tenía una reunión cultural y a partir de ahí soy gestora cultural, me quedé permanentemente. Dime esa vinculación con Pedro Mir. Bueno, a Pedro Mir lo conocimos muy joven, Pedro Mir muy cercano a mi familia, muy cercano a mi tío Plutarco Ascensión, los dos eran profesores universitarios, mi tío Plutarco era catedrático enseñaba filosofía, Pedro Mir filosofía estética, eran grandes amigos. Pedro Mir y mi tío y José Espaillá y Tulio Albelo tenían una tertulia en el Sánchez Atala, donde vivía José Espaillá, y ahí nosotros, los jóvenes, sobrinos y nietos, visitábamos cuando podíamos. ¿Qué significa para ti Pedro Mir? Pedro Mir, el querido poeta nacional, es el poeta nacional, como dijo Juan Bosch, cuando lo conoció en Cuba, cuando leyó Hay un país en el mundo, será el poeta social que espera el pueblo dominicano. ¿Hay un país en el mundo? Hay un país en el mundo. ¿Cómo es que dice? Entonces, hay un país en el mundo, ubicado en el mismo trayecto del sol, oriundo de la noche, una joya de la literatura dominicana. Y además el poema que más ha sido comentado, ha sido llevado al teatro, poesía coreada. Sí. Ese es un poema verdaderamente del pueblo dominicano. Pedro Mir, además, gran poeta, pero un ser humano singular. Pedro Mir era el amigo, un hombre que siempre estuvo ligado a la izquierda, con una vida bastante austera y dedicado a dar clases y a ser una persona íntegra, como debe ser cada uno de los ciudadanos del mundo. Yo conocí un hermano tuyo en El Salvador. Mi hermano es César Augusto Ascensión, vive en El Salvador. Es escritor. Es escritor, historiador, pero su profesión es economista.
y político. Él es miembro del Frente Farabundo Martí en El Salvador. Ligada a la izquierda, tú también. Bueno, los amigos casi todos eran los de izquierda. Intelectuales. Sí, los amigos de nosotros con los que nos criamos eran la mayoría de izquierda. Yo nunca he tenido vinculación partidaria, pero esos son los amigos con los que siempre estuve. Y la gente y Juan Bosch, que fue mi amigo permanente. Y tenemos la ventaja a veces cuando no estamos vinculados a un partido, que tenemos un abanico abierto, porque yo soy pero tú eres amiga de todos. Soy amiga de todos. Es decir, para mí Tony Raful es mi amigo, Modesto es mi amigo, porque no lo ven más como la parte personal, ese amigo entrañable, no importa en qué parcela política esté, es más la persona, lo que uno cultiva. Y doña Verónica, volviendo al tema cultural, ¿qué retos, qué desafíos usted ve en esa área tan amplia para aquí, para nuestro país? ¿Qué usted entiende que se pudiera hacer? Bueno, si nos vamos al tema de educación, yo considero que ya que el Ministerio de Educación tiene presupuesto suficiente, el presupuesto que se esperaba, que fue tan trabajado, tan protestado, que la Plaza de la Bandera se logró, por fin que se le otorgara. Yo pienso que un porcentaje alto de ese 4% debería estar dedicado a la enseñanza de los profesores y a la tanda extendida. Yo convertiría, y lo invito siempre al ministro de Educación, que la tanda extendida sea convertida en una escuela integral, así que los niños después que terminen su jornada, que pasen a esa tanda extendida, se les enseñe literatura, música, a jugar ajedrez, una verdadera formación integral, que fue la que nosotros recibimos. Nosotros hoy somos lo que somos porque nos formaron de manera integral, nos enseñaron no solamente las clases que había que tomar en la escuela, en el colegio, sino a saber de música, de literatura, de teatro, de cine. Entonces eso es lo que me encantaría que lo haga el Ministerio de Educación. Siempre estoy a la orden. Juan Bosch. ¿Qué significó Juan Bosch? Yo tengo un libro que se editó bajo tu gerencia, bajo tu gestión gestoría, que se llaman Las Tertulias con Juan Bosch. Tiene Juan Bosch en portada, una muy buena portada, porque es una pintura de Juan Bosch, me parece. Sí, es una foto de Pedrito Guzmán que le hizo al profesor Juan Bosch. La portada. Juan Bosch lo conocí también de pequeña, de niña, fue muy amigo de mi abuela, Dolores Yuda Ascensión. Lo visitaba en la casa de Niove Ascensión, hermana de Viriato, en la 16 de agosto. Ahí cuando mi abuela cumplía años llegaba el profesor Juan Bosch. Así que de pequeño también tuvimos ese intercambio con el profesor. Siempre yo estuve vinculada, y cuando lo invité a que estuviera presente en la tertulia que inicié en el Hostal Nicolás de Obando con Pedro Mir, yo llegué a su casa, le dije: don Juan, estoy aquí con Pedro Mir porque vinimos a hacerle una invitación. Y don Pedro le dijo: Verónica va a hacer una tertulia en el Hostal Nicolás de Obando, yo estaré presente y vinimos a invitarte. Y solamente dijo: ¿cuándo comenzamos? Y a partir de ahí, hasta el 1995 finales, estuvimos en esa tertulia donde convergió gran parte de la intelectualidad dominicana, casi todos, sin banderías políticas. El doctor Balaguer sabía que yo era la amiga de Juan Bosch, que estaba en un hotel que era del Estado, lo respetó eso siempre. Bello Andino se encargó de que yo fuera respetada y cuidada en ese hotel. Cada vez que tenía algún inconveniente solamente llamaba y me recibía el Bello Andino en esa cordialidad que caracterizó siempre, y me resolvía todo, no todo, porque tú sabes que Balaguer era muy tacaño, invertía poco dinero, había que sacarle 2 pesos pero en la medida de las posibilidades, hasta en momentos críticos, cuando teníamos los grandes apagones en los 90, se me iba la luz, se dañaba la planta, y de una vez
llamaba Bello Andino y Bello Andino llamaba a don Próspero Portorreal. Me decía, Verónica tiene a Juan Bosch llegando a la tertulia de los taros y lo tiene inmediatamente. Esas son las cosas que a veces no se dicen, ni se ven, no se saben y que uno las tiene guardadas. Yo en ese sentido le agradecí siempre al doctor Balaguer que en la medida de las posibilidades con ese enlace que era Bello Andino, siempre me ayudaron a mantener por lo menos ese lugar tranquilo, con seguridad permanente. Okay. Así que agradezco eso. Doña Verónica, y para el que no conoce, ¿qué es una gestora cultural? ¿Qué usted entiende que es su rol o su responsabilidad? Bueno, en estos 35 años. Yo creo que a mí alguien dijo que yo era una gestora cultural y yo me lo creí. Y seguí trabajando. Un gestor cultural es el que se dedica permanentemente a hacer labor cultural. Yo, aparte de esa tertulia, sí, pero gestionarla también. Claro. Gestionarla. Es una especie como de gerencia cultural. Porque es que tú tengas una idea y la sepas sacar adelante, porque muchas personas tienen la idea y no la saben sacar adelante. Yo tuve 10 años en el Foro Pedro Mil de Librería Cuesta como directora de ese foro. Después pasé 2 años en Ágora Amor haciendo cultura en un centro comercial, algo inusual, y ahí hice tertulia, ahí inauguré el café literario y ahí hacía feria del libro. Es decir, yo cuando agarro un proyecto cultural lo pongo grande. O sea, todo va centrado, enmarcado en literatura, en libros. Música, cine. Yo por 10 años estuve vinculada al Festival de Cine. El Festival de Cine de Santo Domingo lo inauguró Silvano Lora, ese gran artista. Yo tuve 10 años a su lado como director administrativo. ¿Y cómo usted ve la incursión, la participación de los jóvenes en la cultura? ¿Usted entiende que estamos viviendo buenos momentos, se está viendo una aceptación de parte de los jóvenes, o usted ve que no están participando? No, a nosotros nos ha acabado el reggaetón y el dembow y toda esa música que tiene su agrado, su atractivo para la juventud. ¿Su tertulia no incluye el reggaetón? No, porque nosotros andamos en otro tipo más o menos, no hablamos más, pero que también nosotros trabajamos contenido. Es que no hay letra, en esa música moderna no hay letra. Y quizá volviendo atrás, ¿usted entiende que brindándole cultura y conocimiento de cultura general a los jóvenes lograríamos una mejor inserción? Pero imagínate, si tú naces en tu casa y desde pequeño te enseñan a leer literatura, cuentos infantiles, te ponen en una escuela de música, te ponen en una escuela de pintura, ¿qué tú vas a ser? Un ente cultural importante. Yo que me estreno como padre, he leído que un gran indicador del desarrollo de los niños es que sus padres le lean cuando son pequeños. Leer con ellos. Sí. Leer con ellos. Y es bueno siempre recordar Tengo eso. un ejemplo de mi nieta. Tengo 2 nietos y los 2 son artistas. Mi nieta nació en Estados Unidos, nació en Boston. Yo voy allá y cuando iba allá, cuando ella tenía 3, 4 años, me sentaba en la laptop y le enseñaba Frida Kahlo, a Picasso, se la buscaba, como a ella le gustaba pintar, y le ponía música, y al nieto que estudiaba música le llevaba partitura de música dominicana, y resulta que hoy mi nieto tiene 12 años de música clásica, un estudiante que ha estado en Berkeley, vive en Boston, ha estado becado hasta ahora, que está ya en la universidad becado, nunca ha pagado las mejores universidades, es pianista clásico, y todo le ha estudiado con beca gracias a la parte de las artes. En Estados Unidos los niños, no importa de qué país sean, si tienen cualidades son protegidos y son becados. Ese niño lo agarraron así y ahora está estudiando negocios en una de las mejores universidades de Estados Unidos sin pagar nada. Por el piano. Gracias al piano. Y mi nieta es pintora, es diseñadora y ahora acaba de publicar un libro. Ella hizo 16 homenajes, uno a Elsa Núñez, Cándido Vidó, a Picasso, y una escritora escribió un poema a cada uno de los dibujos y va a salir un libro bilingüe que es una enseñanza. Cuando ese libro salga, mi mensaje es: trabajen a los niños. Si tu niño pinta, motívalo, incentívalo, ayúdalo, ponlo en una escuela. Eso se cultiva. Porque es el espíritu, ese es el espíritu. Pero qué interesante, yo no sabía que ofrecían becas por
Claro, igual. Instrumentos. Sí, o sea, sí. aquí por lo menos lo que conocía eran deportes. No, deporte y música. Pero Mi nieto música realmente no lo había ¿Tú sabes escuchado. dónde estudió mi nieto el bachillerato? En Phillips Academy. Ese es donde estudiaron los hijos de Bush y de los Kennedy, sin pagar un centavo. De ahí salió de su high school y ahora está en una de las universidades que son el top 10 de 10 universidades Qué más bien. prestigiosas de Estados Unidos, becado. Voy a hacer más que una pregunta, algo que usted no tiene que responderla, si no quiere. Creo que el gobierno, y cuando digo el gobierno digo este gobierno, digo cualquier gobierno debería sentirse honrado de tenerla como embajadora itinerante cultural a usted. Y yo hago esa propuesta. No es solamente gestionar la cultura, no es solamente hacer gestoría en el país, sino dar a conocer fuera del país lo que es el país de manera cultural, y yo creo que usted tiene las credenciales para hacer una labor de viajar a embajada y dar conferencias y exponer y hacer tertulia y esa inquietud que usted lleva del tema cultural, que se expanda y se visibilice. No tiene que contestar. Es una exposición, una propuesta que le voy a dar seguimiento. Gracias. Diego. Pero lo he hecho, ¿eh? Sí, Porque que lo ha yo hecho, estado sí. 20 años Usted es una viajando embajadora, a la sí, Feria sí. del Libro de Puerto Muy Rico. dominicana, una dominicana. Ahora mismo en Orlando acabo de hacer 5 actividades culturales sin tener cargo. Yo trabajo sin tener cargo. De eso Yo le quería toco preguntar, puertas. doña Verónica, ¿qué proyecto usted está llevando ahora y cuáles han sido los proyectos más importantes, de mayor magnitud que usted ha llevado en su carrera cultural? Bueno, los proyectos son muchos. Esos 10 años Librería Cuesta, con ese foro Pedro Mir, por ahí pasó todo el que escribió un libro en esos 10 años, pasó por esa librería, que es la ventana, es la vitrina del libro en República Dominicana. Ahí yo lo recibía, ahí le ayudaba, ahí le hacía hasta la maestría de ceremonia, lo que se necesitara para que ese libro circulara. Después de 10 años ahí, pasé 2 años en Ágora Mall, donde hice, como ya le expliqué, Feria del Libro e inauguré el Café Literario, que se celebró inició en el 2013, cuando este señor, mi amigo Modesto Guzmán, aceptó hacer el sello postal en el centenario del nacimiento de Pedro Mir. Sí. A partir de ese sello postal, en ese mismo lugar, se quedó inaugurado el Café Literario en homenaje a Pedro Mir, que existe hasta el día de hoy. Ya yo llevo 89 cafés literarios, una actividad que se celebra cada mes y que se mueve. Estuvo en Ágora 2 años, estuvo 5 años en Odel Panícolas de Omando, se mueve a la Capilla de los Remedios, se mueve a Librería Cuesta. Ahí le he puesto un poquito itinerante, porque una vez el ministro de Turismo, David Collado, me dijo, pero como que no la haga en un solo sitio. Él la veía y me decía, muévala. Entonces le tomé la palabra porque lo vi agradable moverla. Entonces la muevo. De vez en cuando la muevo. Tengo 89 cafés literarios de manera ininterrumpida. ¿Y actualmente qué proyecto está manejando? El último proyecto. Puedo decir también los proyectos que hice para Pintura Tropical del Grupo Corripio, que fueron 8 agendas. Homenaje a Pedro Mir, homenaje a Elsa Núñez, a Guillo Pérez, homenaje a Ángela Che, con el Grupo Corripio hice Doy la cara por ti, 2 proyectos culturales, hice Pinturas Tropical Pinta su País, que fue un recorrido por 24 provincias, donde en cada provincia escogí la casa emblemática de la figura más importante de cada provincia. Se construyó la casa, se reconstruyó, se le pintó la fachada, pero la fachada fue hecha por un artista plástico, es decir, la casa de los Uloya de San Pedro de Macorís, yo se la di a Elsa Núñez, la foto, y ella pintó su percepción de cómo debía ser la fachada. Y yo con mi pintor de brocha gorda y el lienzo de Elsa, me fui a la casa de los Uloya, San Pedro, y la pintamos. Y ahí está. Así hay 24 casas en este país. Yo hice para la alcaldía del Distrito Nacional 20 murales. Yo creo que es el único país que tiene en una avenida 20 murales. La Avenida de la Salud, que hizo el doctor Balaguer, que es el pulmón de nuestra ciudad, en los números de la avenida arriba, Avenida de la Salud, del 1 al 10,
hay 10 murales que tú vas caminando, todo el que va caminando va mirando a José Cestero, Alberto Báez, Elsa Núñez, Ángela Che, Marianela Núñez, Susi de Pellerano, Tony Capellán, en ese paseo. Abajo, en la Cayetano Hermosén, en la de abajo, 10 murales también, es decir, se inauguraron en la gestión de Roberto Salcedo. Luego en la gestión de David Collado restauramos los 10 murales de arriba. Y ahora en esta gestión, porque así es que debe haber continuidad, estamos solicitándole a la alcaldesa Carolina Mejía, que es una persona maravillosa y muy abierta. Estamos esperando que nos llame para la restauración de los 10 murales de abajo. Así que yo lo que hago casi siempre es un legado que voy dejando en cada proyecto. Y yo he visto, usted ha participado, es parte de algunas asociaciones de mujeres que tienen fines comunitarios. Sí, fines de lucro. Yo presidí por 4 años la Federación de Mujeres Empresarias, que es una institución que agrupa 300 y tantas mujeres, que fue la primera presidenta fue Josefina España Anito, una mujer brillante. Y yo estuve ahí por 4 años y sigo en esa institución como asesora. También soy miembro de la directiva de la Fundación Vida Sin Violencia, que preside Yanira Fondel de Hernández. Ahí trabajamos con el tema de la violencia. Podrán haber visto ayer que en todos los medios salió la rueda de prensa donde hablamos de los feminicidios, todo lo que está pasando con el tema de la violencia. Los niños que están exactamente. Exacto. Pero esos datos van mal en el 2024. Creo que comenzamos muy mal. Creo que de 2 mujeres por 2023. Una mujer cada 2 días. Sí, una cosa así. Ya llevábamos 5 el día que hicimos la rueda de prensa. ¿Este año? Sí. En este año comenzamos muy mal. Entonces, pertenezco a la directiva de la Fundación Juan Bosch. Soy fundadora en muchísimas instituciones. Soy rotaria. Sí. Fui presidenta de mi club rotario. Así que yo tengo... Es decir, que eso es al margen de la cultura. Al margen de la cultura, mi trabajo social. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en el país con el tema cultural y la juventud? No pueden convivir las dos. Claro, lo que pasa es que eso se requiere una entrega, requiere que tú entiendas como ministro que el país necesita llevar la parte educativa y la parte artística conjuntamente, y que esas horas libres, como digo, de la tan extendida, se debe utilizar para las artes, la música, la literatura, y que el Ministerio de Cultura tenga más recursos para que pueda, nosotros los gestores culturales, cuando vamos allá a solicitar algo, que no nos digan aquí no hay recursos, porque le duele a uno, no sabemos qué hacer cuando un ministro te dice no hay recursos. Entonces, bueno, pero es un ministerio, entonces si no hay recursos, ¿para qué está? Eso es lo que uno se pregunta, ¿verdad? Porque debe haber respuesta. Entonces, adolecemos de los recursos. Yo trabajo porque estoy prácticamente muy ligada al sector privado. Los proyectos los llevo primero. Usted tiene una vinculación de cerca con el grupo Corripio, ¿no? Claro, claro. El grupo Cuesta, son mis padrinos y el grupo Cuesta, CCN. Tengo muchos años ligada. Soy distribuidora de libros de Cuesta. Y entonces también ahora he tenido un apoyo impresionante del Banco de Reservas. Yo le llevé al Banco de Reservas el proyecto Macondo en Santo Domingo, que es mi último proyecto cultural. Cuénteme ese proyecto que ha sonado tanto en el ambiente. Y la vi en la alcaldía que se ofrecía un reconocimiento a un gran escritor. Claro, Gabriel García Márquez, que ha marcado una época. Una época en todo el mundo. Cuéntame de eso. Faro latinoamericano. Por favor. Bueno, tenía esa inquietud cuando en el 2006, cuando era presidente el doctor Leonel Fernández, yo hice un homenaje a Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes, con 60 ilustraciones, ilustrando el Quijote. Fue un éxito total y después de ahí me quedé con la tarea de ilustrar 100 años de soledad. Entonces, con ese trabajo de 100 años de soledad, lo tenía guardado, lo había hecho, 25 obras, estaban en un almacén desde el 2009 hasta el día de hoy, con una paciencia impresionante, hasta que lo saqué hace 2 años y lo llevé al Banco de Reserva para hacer un homenaje merecidísimo a Gabriel García Márquez. Fue inmediatamente recibido y aprobado por don Wilson Rodríguez, el director de comunicaciones,
por supuesto, por el Samuel se administrador. involucra, Samuel le ha apoyado Tan mucho. pronto lo Sí, llevó sí, donde el señor Samuel Pereira fue aprobado. Y yo acabo de hacer un evento que ha sido un hito, porque es la primera vez que colocamos a un escritor dominicano al lado de un premio Nobel de literatura. Lo que quiere decir que José Cestero va a caminar el mundo latinoamericano, porque de la mano de García Márquez el recorrido es amplio. Demasiado. Y ese libro que salió de colección el catálogo de esa exposición con las 25 obras y con 7 escritores de los más especializados del país que escribieron sobre ese proyecto, ese es un catálogo que ha caminado y que ahora en manos de la Fundación García Márquez va a caminar. Así que eso yo creo que ha sido un hito. Le agradezco muchísimo al Banco de Reserva por ese apoyo impresionante, que es lo que necesita el país, hacer proyectos que nos unan. En los barrios no se fomenta los espacios culturales. No hay una política de fomentar espacios culturales por ejemplo, en los barrios que hay juntas de vecinos y tal, y ese tipo de cosas. Tengo entendido que el Ministerio de Cultura tiene casas de la cultura, pero siempre adolecen de, si son de música no tienen los instrumentos y esto, siempre hay una falta de recursos, pero existen. Y yo sé que los ministros quieren hacerlo mejor, pero hacen falta recursos y también voluntad. Porque si yo lo hago siendo una microempresaria, desde mi oficina yo ideo un proyecto, y si me dice la ministra que no tiene recursos, me voy donde un empresario y lo saco adelante. Claro, no, y era lo que conversábamos antes de iniciar el programa, de cómo convergen o deberían de converger diferentes roles, porque también las alcaldías tienen o tenían escuelas vocacionales que creo que, no sé si es que van en declive o ya no existen, porque anteriormente había escuchado como que muchas juntas de vecinos querían que le volvieran a instaurar esas escuelas. Lo que sí he visto muchos parques, han hecho muchos parques que son muy buenos. El niño cuando tiene un parque enfrente, lo que va es a jugar y va a hacer deporte. Yo creo que tú como político, Modesto, puedes tomar esa bandera y hablar un poco con tus políticos amigos, los funcionarios, de que la cultura es todo, la cultura es la base de las sociedades en el mundo. Nosotros tenemos que vender no solamente el país turístico. Mire, que se vende, sino que tenemos que vender nuestra cultura. Yo me sorprendí, no lo digo como una crítica, sino ahora reflexionando. Yo tuve en la Villa de la Navidad, yo llevé a la niña mía que tiene 3 años a ver las luces, y en el show salió Paw Patrol, unos muñequitos que son de perro. Sí. Y digo yo, qué oportunidad tan bonita se perdió de no tener una enseñanza quizá menos moderna, pero más cultural y más rica culturalmente, claro. Y que se asemeje a nosotros, a nuestra cultura. Sí, porque aquí se trabaja mucho los foráneos, todo lo que viene de fuera se trabaja, entonces aquí hay demasiados recursos. Este país está lleno de escritores que trabajan. El sector privado se ha ido concienciando de lo que apoyar la parte cultural. Sí, aquí realmente la cultura está sostenida por empresas grandes como el CEN, el Grupo RICER, el Grupo León Jiménez, el Banco Popular, el BHD, todas esas instituciones. Con ellas trabajamos. Los gestores culturales y el movimiento cultural depende mucho de la... ¿Cuáles han sido sus mayores desafíos en todo este trayecto de vida en el marco de la cultura y la promoción de la cultura? Me siento que arando en el mar. Es muy duro. Sí. Es muy duro, pero lo que pasa es que si esto es lo que sabemos hacer, seguimos. Pero hay poco incentivo. Yo pudiera decir, Silvano Lora, cuando falleció, era mi amigo entrañable, el gran artista, muralista. Íntegro. Era un artista completo. Muy íntegro. Completo. Encantado. Y Silvano me dijo, la mitad de mis proyectos, Verónica, se quedaron en mi archivo por falta de recursos. En los archivos. Si tú vas a mis archivos, yo tengo proyectos para hacer uno grande anualmente, pero ¿quién lo va a patrocinar? Porque la gente anda, muchos de los patrocinadores andan detrás de proyectos de tarima. ¿Tú sabes lo que es tarima? 1 millón de gente aplaudiendo abajo.
lo que nosotros hacemos no tiene esa ¿Y la categoría. tecnología no han competido con lo que es el tema de los libros? La tecnología hay que verla como un avance y algo con lo que hay que trabajar. Lo que tenemos que meternos dentro de la tecnología, trabajar, seguir trabajando, porque no se puede dar un paso atrás. Y me encanta todo lo que yo veo. Cuando Pedro Mir compró su primera computadora, yo tenía una máquina de escribir de bolita. Y Pedro Mir viene y me dice que él tiene una computadora. Yo, pero ¿y cómo va a hacer esto? Pero es que me llevaba 40 años de avance. Y después viene y me dice, yo anoche me pasé hasta las 3 de la mañana navegando en los diálogos de Shakespeare. Yo, pero Pedro, mire, espérate. Entonces hago así un movimiento rápido y compro mi computador y pongo mi internet. Y le digo, don Pedro, yo estuve trabajando en el Archivo Cervantes de México, que no me imaginé nunca que existía esa maravilla. Entonces mira qué diálogo con una persona de 70 y pico de años en la última tecnología con una computadora. Entonces yo estoy de acuerdo con la tecnología. Claro. Esto de la inteligencia artificial me encanta, estoy maravillada. Lo que hay que saber trabajarlo y no uno adecuando, porque a la tecnología lo que hay que sacarle la milla. ¿Usted se considera exitosa? Sí. ¿Triunfadora? Sí. ¿Se siente satisfecha de pero todo sin un centavo? Pero como el éxito no tiene que ser necesariamente monetario, ¿verdad? ¿Es un sacrificio? ¿Hace un sacrificio para usted? No, porque esto no es un trabajo para mí. Mi trabajo no es trabajo, mi trabajo es mi pasión. Cuando tú vas a hacer un trabajo que a ti te gusta, yo siempre le digo a los jóvenes, si tú estudias Derecho, tú quieres ser abogado, trata de que te guste. Si vas a ser médico, que te guste, porque cuando tú trabajas lo que a ti te gusta, se te pasa la zona y tú no te das cuenta. Ahora, un trabajo que es porque tu papá te dijo que sea abogado, tu papá te dijo que sea ingeniero para que siga la oficina, eso es duro. No hay, ¿se podría saber cuál es el próximo proyecto después de Macondo? No se puede decir. Hay uno grande, internacional también. Espero sacarlo adelante. Habla con los amigos tuyos políticos, dile que inviertan dinero en la cultura. ¿Usted no ve política? ¿No le interesa la política? No, ya ve el tiempo mío de haber trabajado en política. Yo apoyo todo el que trabaja bien. No importa de dónde sea ni de qué. Mira, tú ves el presidente Abinader, yo veo que va correcto. Está trabajando, está queriendo hacer las cosas bien, está queriendo combatir la corrupción. Entonces, si lo está haciendo bien, entonces eso yo lo apoyo. ¿Alguna anécdota en su trajinar literario? La tertulia con Juan Bosch y Pedro Mir. Una noche llegó Peña Gómez. En otra oportunidad llegó Jacobo Magluta, porque esa era una tertulia que yo le hice un homenaje a Manuel del Cabral. Y Peña estaba casado con Peggy, entonces ahí llegó. Y don Juan siempre me encanta porque él nunca me preguntaba quién yo tenía como invitado, nunca. Ahí don Juan era otra figura, la figura literaria, el hombre de la historia, que me encanta eso, porque eso fue una enseñanza, donde no importa quién esté, aquí lo que se va a hablar hoy es de literatura, se va a hablar de música, van todos los cantantes líricos, va la gente de teatro, que son de un partido, no importa, a nadie se le preguntaba. Y por eso en ese libro de las memorias aparece Bello Andino. Cuando se inauguró los hilos de molinos dominicanos, se hizo desde el Hostal Nicolás de Obando, y ahí está Bello Andino inaugurando los hilos de molinos dominicanos. Ahí está Bello Andino en una presentación de una revista que iba, siempre que yo lo invitaba a un acto importante, ahí estaban todos los funcionarios de Balaguer, ahí estaba Pedro Mir, ahí estaba Narciso Isaconde. Esa es la vida. Para concluir, un mensaje a la juventud dominicana, un mensaje a los estamentos de gobierno y al sector privado, sobre lo que usted considera que debe seguirse haciendo por la cultura. Sí, al sector privado que sigan así, invirtiendo en la cultura, que eso a la larga redunda en beneficio para el sector privado y para todos, porque mientras más nivel cultural tiene una persona, mejores rendimientos tiene en su trabajo. Al sector público, bueno, me canso que saquen para el Ministerio de Cultura unos recursos
para los proyectos culturales. Ahora se supone que estamos trabajando con la ley de mecenazgo, pero nadie sabe nada de la ley, no se sabe a quién yo le tengo que llevar mi proyecto, qué es lo que hay que hacer. Entonces como que hay que hablar más, cacarear más lo que se está haciendo en cultura y buscar más recursos. Yo digo, como decía José Rafael Antigua, escribió un pequeño libro muy bueno, él es ministro de Cultura, que exhortaba a leer a los jóvenes que lean, no importa lo que lean. Puede ser muñequitos, puede ser la sesión de deportes, puede ser areitos del periódico Hoy. Lo importante es leer, porque de la lectura es que quedan los conocimientos. Gracias por los libros que nos trajo. Aquí traje a Pedro Mir. Pedro Mir. Este es un libro de ensayo de mi hermano Guillermo Ascensión, excelente libro. Okay. Pedro Mir, Crónicas Selectas. Esta es una selección de más de 2.000 o 3.000 notas periodísticas de Pedro Mir, que cuando escribía para El Nacional en los años de 40 a los 80. Aquí está Texto Selecto, una selección que hice del poeta nacional para los estudiantes. Todos los estudiantes deben tener este libro. Este es un libro que debe ser asumido por el Ministerio de Educación para por lo menos segundo o tercer año de bachillerato, porque aquí está lo esencial. El joven que quiera conocer a Pedro Mir, lo esencial. Y aquí está un libro de historia de Pedro Mir, 3 leyendas de colores, que acaba de ser puesto en circulación con la colaboración de la Cervecería Nacional Dominicana. Bueno, muy agradecido de su importante e interesante entrevista, ha sido muy enriquecedora. Gracias, Diego, por acompañarnos en este programa, y para nosotros espero que, y para ustedes, ha sido un gran placer tener esa dama importante de la cultura dominicana, Verónica Ascensión. Muy buenas noches.